mujeres asombrosas. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres dicen amén y los varones también. Bueno, vamos a comenzar este viaje a través de la palabra y quiero comenzar con lo siguiente. Desde el Antiguo Testamento yo puedo ver a la mujer como un arma letal en las manos de Dios para la destrucción del reino de las tinieblas. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero de aquí voy a comenzar. Satanás conoce lo poderosa que eres tú, lo avivada que puedes ser. Por eso has vivido de manera continua discriminación. Por eso has vivido de manera continua un yugo de temor puesto en tu cuello. ¿Alguien está aquí? Y te voy a describir por qué. La Biblia me describe particularmente lo que ha pasado con la mujer. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, nos enseña: y pondré enemistad entre ti, es decir, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, es decir, tus hijos, y la simiente tuya. Abro un paréntesis. Comencé diciendo que parecería que le voy a hablar a la mujer, pero la simiente de la mujer, que son hombres y son mujeres. Así que este tema es enfocado para todo oyente. Y continúa la palabra: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, mis hermanos, desde ahí comenzamos a ver una batalla espiritual, una batalla continua, embravecida, que existe entre Satanás y la mujer. Y si no callan ese niño, el embravecido voy a ser yo. Quiero que veas algo. Ahora acompáñame al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, también nos muestra la batalla continua que existe contra la mujer. Es decir, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, comenzamos a observar cómo la mujer tuvo que huir, pero siempre está respaldada por Dios. Es decir, mis hermanos, que del libro de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa de la Biblia, podemos ver que la mujer de manera continua pasa por dificultades. Así que, mi amada hermana, si tú estás pasando por momentos difíciles, hoy es el día que hizo el Señor para que tú aprendas por qué. Y cuando me refiero a las mujeres, muchas ocasiones están pasando por depresión, por conflictos, por momentos muy, muy claros que para mí pueden ser un ataque, pero en ocasiones es más fácil que el pastor vea el ataque que aquel que está en medio de los golpes. Yo quiero enseñarte esto. El Señor puso en la mujer una repugnancia total en contra de Satanás. ¿Has olido algo asqueroso? Eso asqueroso que tú sientes es repugnancia. Esa misma repugnancia la colocó Dios dentro de la mujer para que rechace a su enemigo. Por eso las mujeres llegan a ser más sensibles y más golpeadas en lo espiritual. Es decir, que la mujer tiene un sentir especial puesto de parte de Dios para detectar cuando el enemigo viene de lejos. Quiero que veamos la misma enemistad que colocó Dios entre la serpiente y la mujer. Es ese detonante, es esa chispa que produce que la mujer pueda volverse
más rápidamente en amistad con Dios. De acuerdo a la Escritura, evidentemente Adán fue creado primero, creado de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza. Pero quien regresó en amistad primeramente con Dios fue la mujer. La mujer fue la que educó a sus hijos. La mujer, mis amados, fue la que le enseñó a Caín, a Abel y a Set a levantar holocausto al Señor. No fue precisamente Adán. Por otra parte, mis hermanos, quiero que veamos, esto me da a mí la evidencia de que la mujer tiene mayor facilidad, mayor capacidad de reconciliarse con Dios. Por eso hay muchas mujeres que son mucho más espirituales, llamémosle así, que los hombres. No porque las mujeres sean Batman, sino porque las mujeres tienen un don de Dios dado. Si tú y yo observamos, la mujer al momento de reflejar la capacidad de reconciliarse más rápidamente con Dios, lo podemos ver que refleja una mayor confianza en la palabra. Es más fácil que la mujer confíe en la palabra, a pesar de que el hombre recibe una mayor revelación. El hombre tiene mayor discernimiento, pero la mujer confía mayormente en la palabra. Y esto lo conoce Satanás. Por eso Satanás ataca constantemente, continuamente. Tal parece que a las mujeres les llueve sobre mojado. ¿Están de acuerdo, mis amadas? Es decir, Satanás sabe lo difícil que es derribar a una mujer y tiene que enviar embates uno y otro y otro. ¿Con qué propósito? De que la mujer huya delante de la presencia de Dios. Pero la mujer no huye delante de la presencia de Dios a causa de pecado o de debilidad, porque la mujer tiene la habilidad de reconciliarse con Dios. La mujer huye de la presencia de Dios por tres causas: por el temor, por la culpa y por la discriminación. ¿Cómo lo sé? Veamos nuestra sociedad contemporánea. Estamos inundados de un machismo y de un sometimiento y un profundo rechazo que ejecuta a todas las personas contra la mujer. Hay hombres que se dicen machistas, hay otros que se llaman misóginos, pero aún la mujer menosprecia a la mujer. Hay ocasiones que yo he observado los ojos de las personas y que simplemente con una mirada le dijeron a alguien: no sirves. Por eso es tan necesario que nosotros los hombres podamos proteger a nuestra mujer como a vaso más frágil. Nadie dijo amén. Era una perfecta oportunidad para que las mujeres dijeran amén, pastor, hasta que dijo algo que me gustó, ¿verdad? Es decir, si volvemos al punto cuando el Señor coloca enemistad entre la mujer entre la mujer y su simiente, y Satanás y su simiente, vemos rápidamente que Satanás no tardó nada en enviar el primer ataque de destrucción. Observa las palabras que uso. ¿Cómo estás viviendo hoy en tu casa, hoy en tu familia? Porque el ataque no es a veces ni robar, ni a veces matar, sino destruir el núcleo familiar. ¿Cómo lo veo? El primer asesinato sucede en la familia de Eva. Caín mata a Abel. La mujer es el foco muchas veces del ataque. No estoy discriminando al hombre, estoy hablándote con la Escritura, porque delante de Dios no hay hombre ni hay mujer.
¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando la Escritura nos está hablando de la simiente de la mujer, nos habla de la descendencia. Y todos venimos de Adán, todos venimos de Eva. Pero la Escritura me enseña que su descendencia tiene el poder, tiene la capacidad de aplastar la cabeza a Satanás. ¿Alguien le da palmas a Jesús? Mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Léalo conmigo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo mis pies. Quiero que te des cuenta de esto. El libro de Romanos está uniéndose con el libro de Génesis, mostrando cuando el Señor dice delante de Él no hay ni hombre ni mujer, no hay ni griego ni judío, no hay ni bárbaro ni escita, sino que todos tenemos la capacidad de aplastar a Satanás. Alguien dele palmas a Jesús. Sin embargo, tú tienes que saber que al momento de tener tú la capacidad de poder aplastar a Satanás y someterlo como esclavo, o atacas tú primero o te atacan. Vuelvo a repetir, o atacas tú primero o te atacan. Cuando usted no está haciendo frente a Satanás y gobernándolo y dominándolo, yo lo miro como si fuera un toro embravecido. Si una persona está entrenando al toro y de repente hoy le da una clase, y en vez de darle la enseñanza 2 veces por día, de estar enseñando al ganado, y lo deja 3 veces cada tercer día, o cada semana, o cada mes, el toro al momento de ver al dueño, en vez de ir y con el cuernito, ay sí, así como gatito, ¿verdad? Va a ir con el cuerno y se lo va a enterrar. Al igual contigo, tienes todos los días que levantarte en las armas espirituales que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para que Dios te use de manera sobrenatural y sometas a tu enemigo. No quiero que tú pienses que Dios solamente usa hombres y mujeres sobresalientes. Es decir, como yo no soy muy importante, como yo no soy muy sobresaliente, Dios no me va a usar. La Escritura me enseña que de lo vil y menospreciado usa el Señor para avergonzar a lo sabio. Y aquí no hay ninguno muy importante, no hay ninguno sobresaliente. Dios nos ha sacado a todos de lo vil y menospreciado, del bote de la basura, para humillar a Satanás y aquello que se dice ser, someterlo también. Por lo tanto, hoy es el día que te quiero enseñar la importancia de la mujer para el establecimiento del reino de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien está dispuesto a aprender? Y te voy a enseñar acerca de algunas mujeres de la Biblia que quizás ni siquiera sabías que estaban ahí. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te venga a predicar de Ruth. Todos conocen a Ruth. Bueno, lo han leído en la Biblia, ¿verdad? Todos han leído a Débora. Todos han leído a Eva. Pero te voy a hablar de mujeres que quizás no sabías que estaban en la Biblia, para que tú sepas que el Señor usa lo más insignificante. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien se alegra? Y te voy a hablar de una mujer que se llama Josabet. ¿Quién, pastor? Esta mujer Josabet, que sabía que no la conocías, te la voy a presentar. De acuerdo a la Escritura, ella era la hija del rey Joram, pero como en el reinado de Judá se pasaba, el rey le daba el trono a su hijo. El primogénito de Joram era el rey Ocosías.
y Josabet y Ocosías eran hermanos. ¿Te estás conectando? Pero Ocosías tenía una mujer llamada Atalía, y Atalía era la nieta de Jezabel. Y esta mujer tenía un ímpetu, un deseo de someter al pueblo de Dios, y la única manera que podía hacerlo era tomando el reino. Y lo que hizo Atalía fue a matar a todos los hijos del rey Ocosías. Después de que habían matado a Ocosías en la batalla, matan a todos sus hijos. Pero Josabet fue sensible a la voluntad de Dios. Josabet se tomó en armas y fue valiente, y tomó al hijo más pequeño del rey Ocosías, llamado Joás, el sobrino de ella, y lo toma y lo esconde, dice la escritura. Josabet era una mujer asombrosa, y te voy a explicar por qué. Para ustedes es muy fácil dar la cara por sus hijos, es muy fácil alimentar al hijo, pero esto no lo dice la escritura, esto lo dice en la Biblia de Alejandro Habla Hoy, que Joás era ese sobrino tormentoso. ¿Alguien tiene un sobrino tormentoso? Ese sobrino que era como la piedra en el zapato, ese sobrino que llega y, tía, dame mi domingo, y así, para allá, ¿verdad? Yo creo que Joás era ese. No lo dice la escritura, pero yo tengo imaginación. Y este Joás, Josabet toma a Joás, y lo que hizo fue algo que a mí me llama mucho la atención. Ella no estaba buscando nada personal, no buscaba ni reconocimiento, no deseaba el aplauso de la familia, sino que siendo guiada por Dios, guardó y escondió a su sobrino. ¿Cuántos estarían dispuestos a esconder a ese sobrino que te cae en la punta del hígado? Lo escondió para que él no fuera asesinado. Ponte en la escena. Cuando Atalía vino a matar a la simiente real, cuando me refiero a la simiente real, me refiero a la simiente de David. Dice la escritura que el Señor le promete a David que su reino iba a ser eterno, porque de él vendría nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Pero si Josabet, esa mujer asombrosa, no se hubiera levantado en intercesión, no se hubiera levantado a intervenir entre esa mujer asesina y ese pequeñito, nunca hubiera establecido la voluntad de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios nunca hubiera avanzado. Y quiero que te des cuenta, Satanás tiene un reino de obscuridad que Atalía lo quería colocar, un reino de tinieblas, un reino que se quería establecer. Por eso cada vez que tú y yo oramos el Padre Nuestro, le decimos: venga tu reino. Y esa pequeña frase, venga tu reino, es la máxima declaración en guerra que le puedes hacer a Satanás, porque estás declarando que venga el reino de los cielos. Y yo nunca he visto un rey que no venga con su séquito y viene a quitar a aquel que estaba primero. Eso fue lo que hizo esta mujer Josabet. Quitó el reino de las tinieblas para establecer el reino de Dios. Y yo veo algunas características de esta mujer. Lo primero que hizo Josabet fue: calladita, me veo más bonita. Imagínate que Josabet hubiera abierto el pico y hubiera dicho: aquí está Joás, aquí lo tengo guardadito, yo lo tengo escondido. Lo hubieran matado. Siguiente punto. Esta mujer Josabet tuvo la disposición para proteger al ungido de Dios. Pero también observo que esta mujer se mantuvo fiel y valiente, confiando en el Señor. Es decir, mis hermanos, si tú quieres ser un arma de destrucción masiva, tienes que permanecer fiel y valiente, confiando en el Señor. Por otra parte, observa,
cuando Josabet mete a su sobrino a la casa, yo veo muchas cosas entre líneas. Ella se hizo responsable de alimentar al ungido, protegerlo, aconsejarlo, enseñarlo, jalarle la oreja cuando era necesario. Pero a mí lo que me impacta es de que Joás fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Es decir, que esta mujer se tomó el tiempo para enseñarle quién era Dios. No te puedo decir que le enseñó la Biblia, porque a Joás le trajeron los sacerdotes la Biblia, pero yo estoy seguro que esta mujer le enseñó a orar, le enseñó a alabar, le enseñó a buscar a Dios. ¿Estás conmigo, familia? Es decir, que si en ella no se hubiera manifestado el amor, la compasión, pero también la valentía por interceder, por estar en la brecha, por estar a favor de otro, se hubiera visto muy complicado el cumplimiento de la promesa de Dios para el reinado de David. ¿Te estás conectando? Es decir, mis hermanos, y ahora voy a hablar algo bien difícil. Esta mujer Josabet, su esposo se llamaba Joiada. Parece nombre de mujer, ¿verdad? Pero aquí hay un secreto. Joiada era el sacerdote, era el pastor. Ay. Es decir, que esta mujer tuvo que actuar cuando su esposo andaba papando palomas. ¿Hay algún esposo así? No diga amén. Es decir, que si esta mujer no hubiera tenido la claridad de ponerse a la brecha, de ser obediente a la voz de Dios, hubieran matado al ungido. Así que, mujercita, tú siempre tienes que levantarte, tu esposo se levante o no se levante, porque tú no sabes a quién estás cuidando, no sabes si es un ungido, si es el próximo pastor, tú no sabes a quién tienes en casa. Por tanto, en todo momento tienes que levantarte a favor de los de tu casa. Pero hay una clave aquí. Esta mujer tenía con gran claridad que su vida no era para que ella fuera vista. Porque cómo nos encanta de yo hice, yo dije, yo traje, yo busqué. Ella sabía que Dios le había permitido nacer para establecer el reino de Dios en ese lugar. Eso es más importante que el yo de cualquier persona. Pero veamos detrás de bambalinas. Dios la hizo partícipe para colocarla en el cuadro de honor, para que prevaleciera la simiente de David, por la cual vendría nuestro Salvador. Pero también yo veo que Dios usó la sensibilidad de esta mujer para escuchar y ser guiada por Dios. Es decir, que sin la intercesión, sin la intervención de esta mujer Josabet en el reino, si no hubiera sido valiente, la promesa de Dios quizás no hubiese sido cumplida. Es decir, mis hermanos, Dios nos está dando dos ejemplos a través de esta mujer Josabet. Y el primero es que ella era una mujer desconocida. Yo sé que aquí hay muchos que nos sentimos desconocidos, pero Dios te puede usar para establecer su reino de justicia, su reino de gloria, su reino de poder. Pero todo se trata de qué es lo que tú quieras. Otro ejemplo que nos da de que esta mujer nos está mostrando la gran importancia de la intercesión. Ella lo hizo físicamente. A ti y a mí nos toca levantarnos en guerra, en toda valentía, estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. La Escritura nos dice: venga a tu reino y hágase tu voluntad, la misma que sucede en el cielo, aquí en la tierra.
Eso fue lo que hizo esta mujer. Y eso es lo que nos toca a cada uno de los que estamos aquí. Nunca cierres tus labios. Nunca sientas cobardía, porque el Señor tu Dios está contigo. Es decir, vuelvo a repetir, si tus labios se pegan y no hablas, no le enseñas a tus hijos, no los guías conforme a la palabra, vivirás en el engaño. Porque aún hay muchas mujeres que dicen que lo haga mi marido, para eso está él. Yo veo a Josabet, que tuvo que actuar en vez del pastor, en vez del profeta. Así que, mamita, si tú sigues sentadita en tus laureles, seguramente no puede establecerse el reino. Quiero que veamos esta característica de esta mujer asombrosa, para que ella le podamos colocar el calificativo asombrosa. Yo veo 2 puntos: le creyó a Dios y caminó en fe. Es decir, para que tú y yo seamos asombrosos. ¿Alguien quiere ser asombroso aquí? Oye, de repente ¿alguien quiere ser asombroso delante de Dios? Nosotros tenemos que creerle a Dios y caminar aún sobre las aguas si es necesario. ¿Cómo lo veo? El resultado: que esta mujer estuviera continuamente puesta a la brecha, puesta en guerra, dispuesta a servir, costara lo que costara, provocó que la historia del reino de Judá fuera transformada. ¿En mano de quién? De una mujer. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor por las mujeres? ¿Qué significa? Muchas personas, aún pastores, están diciendo que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede profetizar, que la mujer no puede ser pastora. Yo veo aquí una mujer que le dijo al pastor: quítate que ahí te voy. Quiero que veas algo más importante. Esta mujer no sabía, no se daba cuenta que al momento de salvar a la familia real, estaba permitiendo que el linaje escogido, el real sacerdocio, viniese de esa raíz para impactar las naciones miles de años después. Tú no sabes si lo que estás haciendo va a impactar tu propia generación o la venidera. Por eso quiero insistir: nunca dejes de orar, nunca dejes de guerrear, siempre levántate, busca al Señor, porque dice la Escritura que Él te ha prometido que puedes aplastar a Satanás bajo tus pies. Alguien dele palmas en este lugar al Señor. Te voy a hablar de otra mujer que quizás tampoco la has conocido, y se llama Jael. Esta mujer, Jael, está en el tiempo del libro de los Jueces, y la Escritura nos enseña que en ese tiempo cada quien hacía lo que mejor le parecía. Es decir, como cuando tu hijo se porta mal, le dices: bueno, ya haz lo que se te dé la gana. Haz de cuenta que ese era el pueblo de Israel. Pero esta mujer asombrosa amaba a Dios, le temía al Señor. Y lo único que estaba sucediendo es de que cuando Dios se cansó de las horrorosas cosas que hacía el pueblo de Israel, Él levantó a una mujer. Quiero que te pongas en sincronía con esta historia. El Señor se cansa de su pueblo y entrega al pueblo de Israel bajo la mano dura del rey de Canaán. Y en ese momento el rey de Canaán tenía un gran ejército, y ese ejército estaba comandado por un hombre llamado Sísara. Y a lo mejor esta historia te han enseñado que la victoriosa fue Débora. Débora estaba en ese tiempo, pero la que ganó la victoria detrás de bambalinas, una mujer no conocida, se llamaba Jael. Es decir, esta mujer llamada Jael tomó gran valor y mató a ese hombre llamado Sísara. Dice la Escritura que ella tomó un clavo, un martillo, y le atravesó la cabeza. Y si tú y yo lo conectamos con la Escritura, lo mismo hizo Jesús con los clavos, con el martillo. Sometió a Satanás y libertó al pueblo.
fue lo mismo que hizo esta mujer desconocida. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella no solamente fue sensible, no solamente fue temerosa, sino fue una mujer muy valiente. Escucha, para ejecutar su llamado. Todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más lleno de años, tiene un llamado. A lo mejor no lo has descubierto, pero yo veo diferentes tipos de llamados en la Escritura. Hay llamados que quizás solo tienen una sola intervención, como Josabet. Si no hubiera intervenido, no hubiera Mesías. Si Jael no hubiera intervenido, el pueblo de Dios, bueno, el pueblo de Israel hubiera seguido cautivo. Pero quiero que veamos, hay uno que tiene una sola intervención en la Biblia, y es José, el padrastro de nuestro Señor Jesús. La Escritura me enseña que el Padre lo usó a José como el taxi de nuestro Señor. Lo llevó a Egipto y lo regresó de Egipto, y después José no vuelve a aparecer en la Escritura. A lo mejor algunos de nosotros tenemos un llamado para una sola intervención, pero otros quizás tienen el llamado como Pablo. Y estuvo interviniendo una y otra y estuvo funcionando continuamente en el reino. Pero la clave que aquí veo es que si esta mujer Jael no era sensible y no hubiera clavado esa estaca en la cabeza de Sísara, nunca hubiera clavado la estaca del reino de Dios en la tierra. Nosotros tenemos que comprender que aún a pesar cuando el enemigo venga, si tú tienes un llamado, tienes que ponerlo por obra. Nunca tienes que permitir que alguien, ándele, póngale ruedas a lo suyo. No, una mujer llamada Jael, poco conocida, detrás de bambalinas, estableció el reino de Dios y sometió al enemigo. Es decir, mi hermano, mi hermana, quizás tú participas poco en las cosas de Dios, pero sin tu pequeña participación, sin tu pequeña disposición, quizás el reino de Dios tarde más tiempo en establecerse. Por lo tanto, nunca dejes de servir, nunca dejes de asistir a una reunión. Por más de que pienses, es que es muy sencillo lo que hago, es que es muy inútil lo que estoy haciendo, es que alguien más puede limpiar la silla. No, Dios te trajo del reino de las tinieblas, te colocó en este lugar para establecer su reino y su justicia de la manera en la que a Él le plazca, no en la manera que tú quieres. Nunca cedas al enemigo. Usted avance. Quiero que te des cuenta. Claramente, yo veo que Jael tuvo miedo. Y yo te pongo a pensar a ti, ¿tendrías el valor, fíjate, de tomar un clavo grande y un martillo pesado y atravesarle la cabeza a una persona? Uno que otro, no, mejor barro la calle, ¿verdad? Esta mujer no, yo veo ese temor, porque aún a cualquier hombre valeroso le daría temor hacer eso. Pero quiero que veas, esta mujer fue muy valiente. Pero algo yo veo, si ella no hubiera actuado de acuerdo a la historia del pueblo, el pueblo de Israel ya llevaba 40 años esclavizado por un rey llamado Javín. Pero si ella no hubiera cobrado ánimo, no hubiera cobrado valor, nunca hubiera sido liberado el pueblo de Dios. Es decir, mis hermanos, ahora llevemos esto y apliquémoslo a nuestra casa. En nuestra casa hay muchos esclavos a las drogas. En nuestra casa hay muchos esclavos al sexo, muchos esclavos a diferentes cosas. Por eso necesitamos una Jael en este lugar que se ponga en valor y atraviese las sienes de Satanás. Porque si no lo haces, la familia, la iglesia y aún mucho pueblo seguirá cautivo.
no te menosprecies. Nunca te menosprecies, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien le da palmas al Señor. Date cuenta, familia. Si Dios no menosprecia las únicas intervenciones, yo veo aquí muchos que hacen una intervención, una y otra y otra y otra, y más y más y más. ¿Cuánto no más Dios va a estar contigo? Es decir, mis hermanos, si no hubiera existido una Jael, el pueblo de Dios hubiera seguido cautivo. Pero aquí yo veo algo muy fuerte. Jael hubiera podido haber dejado que Débora matara a Sísara. Hubiera esperado Jael a que viniera Barak, su jefe, y lo aniquilara. Pero ella, en su pequeñez, fue sensible a los tiempos de Dios y ejerció su llamado y libertó al pueblo. ¿Qué aprendemos de aquí? Nunca esperemos a que otro haga el trabajo que Dios me mandó a hacer a mí. ¿Hay alguno aquí que esté comprendiendo? Quiero que sepas que si tú, no que el pastor lo haga, no que el hermano lo haga, estás perdiendo tu llamado, estás perdiendo la oportunidad. Necesitamos comprender que Dios tiene recompensa para cada uno de nosotros y para cada acción que ejecuta nuestras manos. Pero veamos algo muy importante también. Esto no solamente se trata de la valentía y de la obediencia. Efectivamente, por medio de la valentía y de la obediencia a Dios se establece su reino, pero también se trata de fidelidad. Y en el Nuevo Testamento podemos observar a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que pusieron sus dones para equipar al cuerpo de Cristo, pero también para alcanzar a los perdidos. ¿Y hay alguno aquí que quiera formar parte del reino de Dios, alcanzando al perdido y equipando a la iglesia? Mira lo que dice la Escritura. Había una mujer llamada Loida. Ella era la abuelita de Timoteo. Y la Escritura me enseña que aún Pablo se acerca a Timoteo y le dice: yo veo que eres un hombre lleno de fe, pero esa fe que tú tienes la tuvo tu madre y la tuvo tu abuela Loida. Es decir, que la abuela Loida, la que solo tuvo una intervención, la desconocida del Nuevo Testamento, tuvo la oportunidad de impartir sobre Eunice, de impartir sobre Timoteo la fe que Dios le había dado a ella. No era fácil que en ese tiempo las mujeres supieran leer, pero era fácil para una mujer creer en Dios. Y esta mujer supo por medio de Dios impartir su fe al discípulo amado al cual Pablo le dice hijo. Hay otra persona, Lidia. La Escritura nos habla de Lidia y de Priscila. Estas dos mujeres, dice la palabra, que ayudaron a Pablo, al pastor, a extender el reino de Dios. Lidia se caracteriza por ser una mujer sembradora, pero no una mujer que cumplía con sus diezmos y sus ofrendas. La Escritura me muestra que era ella una sembradora generosa, al punto que ella le sembró una casa a Pablo. Pero también la Escritura me muestra que continuamente proveía a la casa de Dios, la casa de Dios que el apóstol Pablo guiaba. Pero también yo veo que las que apoyaban financieramente a Jesús eran las mujeres. Es decir, que el pueblo de Dios no tiene el mismo impacto si las mujeres se quedan sentaditas bien bonitas pintándose las uñitas. Así que dile a la mujer que tienes a la par: ¿ya oíste? ¿Ya oíste?
Pero también veo a otra mujer llamada Priscila. También esta mujer le ayudaba al apóstol Pablo. Y la escritura me enseña que ella era maestra. Y juntamente con su esposo apoyaban en la enseñanza donde el apóstol Pablo era el pastor. Es decir, que las mujeres tienen la capacidad, tienen la habilidad de impartir la palabra de Dios sobre todo el cuerpo de Cristo. Pero también hay otra mujer llamada Dorcas. Esta mujer, de acuerdo a la escritura, era una sembradora muy generosa, muy generosa. Y dice la palabra que ella bendecía a Pedro, pero también bendecía a los hermanos de la congregación, la casa del Señor, y buscaba que todos vivieran sembrando continuamente. Yo no sé si aquí haya una Dorcas, o una Priscila, o una Lidia, o una Loida, pero el don en el cual tú te tienes que mover, el primero es la fe, y comenzar a poner por obra todo lo que Dios te ha dado para ensanchar el reino de los cielos en todas las cosas. Pero por último hay otra mujer llamada María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la escritura, María tenía un corazón noble, tenía un corazón obediente, y cuando se le aparece el ángel Gabriel a María, ella lo único que dice es: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y la escritura nos enseña que ella está en alabanza, está en adoración. Pero aquí es donde viene una gran enseñanza. De repente tenía 30 años Jesús y lo invitan a unas bodas. Y en las bodas de Canaán se les acaba el vino. Y se acercan a Jesús y le dicen: oye, pues se nos está acabando la fiesta, mano. Como que ya se acabó el pegue, ¿verdad? Y María, aún Jesús no hacía ningún milagro. Y aquí es donde nos muestra claramente que tú y yo no tenemos que obedecer a María, no tenemos que adorar a María, no tenemos que seguir a María, porque la escritura me enseña que ella dijo: hagan todo lo que Él les diga. Es decir, aún María reconocía que Jesús era el Cristo. Quiero que observemos todo este camino, este pasaje que te he mostrado. Yo veo una característica de todas las personas de las cuales te he narrado, que todos buscaban que Dios fuera exaltado. Comprendían cada uno que no se trataba de ellos, no se trataba de mi aplauso, no se trataba de lo que yo hago, se trataba de que todo gira en torno a Dios. Porque el propósito de toda la escritura es que Dios sea reconocido, de que Dios sea exaltado y que conozcamos lo soberano y lo poderoso que es Él, usando a lo vil y a lo menospreciado. Es decir, y para ir terminando, Dios en cada generación está llamando a hombres y a mujeres dispuestos a que la gloria de Dios se manifieste en ellos, pero también a través de ellos. Pero solamente sucede a aquellos que le dicen sí a Dios. Solamente sucede en aquellos que verdaderamente anhelan ser esa arma de destrucción masiva, no a través de su entendimiento, sino a través de las manos de Dios. Por eso hoy quizás solo le vine a predicar a una persona, a ese uno que esté dispuesto a menguar a sí mismo, a ese uno que esté dispuesto a rendir su voluntad, a ese uno
que esté dispuesto a renunciar a su yo para que el reino de los cielos sea establecido en él. A ese uno que esté dispuesto a seguir a Jesucristo y no seguir a la persona que tienes a la par. Si aquí hay ese uno, yo te invito a que vengas aquí adelante. Olvídate si el uno que está a tu lado lo quiere. Solo acércate y comienza a presentarte delante del Señor y dile: Señor, aquí hay uno. Aquí está ese uno que tú estás buscando en esta generación para manifestar tu gloria, tu honor, tu soberanía. Por eso hoy, Señor, me presento a ti. Me presento delante de a ti, Señor, diciéndote que aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi vida. Solo levanta tus manos al Padre, cierra tus ojos y comienza a presentarte delante del Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, estoy aquí buscándote, estoy aquí reconociendo que yo soy ese uno. Estoy buscando, Señor, menguar para que tú crezcas en mí, morir, Señor, a mis deseos, morir, Señor, a lo que yo quiero, con tal, Señor, de que tú te mires. Comienza a hablar con el Padre. Preséntate delante del Señor, no importando quién fuiste, no importa